al módulo de derecho minero, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, como habíamos señalado inicialmente, habíamos fraccionado en una primera etapa para poder llevar lo que era el derecho minero y ahora vamos a ver lo que es parte del derecho de, de energía. Voy a cerrar para que no suene, tomando en cuenta, bueno, que el derecho de energía, bueno, y particularmente el derecho de hidrocarburos es una rama importante dentro del ordenamiento jurídico en Bolivia, así como las otras ramas. Sin embargo, que esta ha ido evolucionando a lo largo de la historia del país, tal como habíamos visto también en el derecho minero. Esta materia, en todo caso, regula las relaciones jurídicas que se encuentran vinculadas a la exploración, explotación, comercialización de recursos energéticos en este caso, y con un especial énfasis en lo que es el petróleo, el gas natural, algunos recursos estratégicos que son para el desarrollo del, del país. La importancia que se tiene, bueno, vamos a ir avanzando un poco. Esta es una primera, algunos antecedentes, ¿no? Antes de ingresar a lo que es la normativa para que a partir de aquellos puedas ser mejor comprendida y con algo de historia y estableciendo la importancia respecto a esta disciplina que radica por cuanto los hidrocarburos han sido y ahora continúan siendo los pilares fundamentales de la economía boliviana, al igual que señalábamos respecto a la minería, ¿no? Desde los primeros intentos de esa búsqueda del petróleo en el Estado a finales de los siglos XIX, pasando también por la creación de YPFB en el año 36, 1936, hasta las más recientes reformas que ha habido en el sector energético, su regulación jurídica de los hidrocarburos que se encontraba ligada a momentos importantes de la historia política y económica del país. Es así que el estudio que ahora vamos a ver del derecho de energía nos va a permitir, reitero, comprender cómo el Estado ha ido ejerciendo aquella soberanía sobre los recursos naturales y estratégicos a partir de los diversos modelos normativos que se tenían en cada etapa, en cada fase de la historia. Entonces, desde las primeras concesiones a empresas extranjeras, que ha ido pasando también por la nacionalización, la capitalización, y hasta llegar al actual régimen jurídico que tenemos y que lo vamos a ir viendo casi al posterior al desarrollo de una parte histórica, ¿no? Y cada una de estas etapas, como se van a poder dar cuenta, refleja las distintas visiones sobre el papel que tiene el Estado en la gestión de estos recursos energéticos y la relación con la inversión privada, siendo que pueda esta ser nacional o extranjera. Es así que en un contexto actual que se encuentra caracterizado por la creciente importancia que ha tenido el gas natural en la matriz energética y los desafíos también que presenta el cambio climático, de manera que el derecho de energía se constituye o tiene esa importancia para poder comprender qué mecanismos jurídicos regulan aquel aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos que ya estábamos señalando respecto a la exploración, explotación y todo aquello, y la seguridad energética nacional y la protección del medio ambiente. De manera que, reitero, necesitamos comprender algunos conceptos importantes respecto a algunos elementos, como por ejemplo podemos hacer referencia a lo que es el petróleo en este caso, para iniciar. No obstante, cualquier duda me pueden escribir al chat y en la medida que vayamos avanzando podemos ir absolviendo algunas situaciones para una mejor comprensión. De manera que
les decía antes de comenzar con lo que es la normativa, ¿no? Y para poder entenderla mejor, vamos viendo algunos conceptos, ¿no? Como el petróleo, que tiene un origen, o como recurso natural, que es no renovable, y eso lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Desde estudios en el colegio y todo aquello. Y su nombre que deriva de aquello, ¿no? El petrum, piedra, oleum, aceite, aceite de piedra, literalmente, ¿no? Es una mezcla compleja sobre hidrocarburos insolubles en agua que se encuentran en un estado natural en yacimientos subterráneos de la corteza terrestre. Entonces, para a partir de aquello, se tienen también, respecto a, a su origen, dos teorías, una teoría orgánica y una teoría inorgánica. Bueno, como les decía rápidamente, vamos a ir viendo para poder eh, tener con precisión ya una mejor comprensión también en lo que establece la norma, ¿no? Entonces, les decía que vamos a subir dos diapositivas, y obviamente del día de ayer vamos a tener una actividad, y del día de hoy otra actividad, y una tercera actividad final de evaluativa con un cuestionario de preguntas de opciones múltiples. Entonces les decía que sobre su origen, que tiene estas dos teorías, una teoría orgánica, una teoría inorgánica, la orgánica la más aceptable, que se origina por la descomposición de organismos microscópicos marinos, principalmente plancton, algas que se acumulan en el fondo de los mares y cubiertas por capas, sufriendo un proceso de transformación. Bueno, eso es lo que nos dice la teoría orgánica respecto al origen del petróleo. La teoría inorgánica, que ha sido propuesta principalmente por científicos soviéticos, establece un origen mineral del petróleo a partir de reacciones químicas profundas en la corteza terrestre. De manera que en esa composición y características simplemente no vamos a entrar más allá de aquello, pero es una mezcla de hidrocarburos compuestos de carbono, hidrógeno, contiene carbono, elementos adicionales, azufre, oxígeno, nitrógeno. Entonces, como les decía, estamos siendo de lo general para ir partiendo hasta lo particular, y de aquello comprender y entender la necesidad de su regulación y cómo ha ido pasando, ¿no? Les decía, a través de las diversas etapas de la historia. Entonces, en esa importancia histórica y económica, el petróleo ha sido conocido y utilizado desde la antigüedad, desde los pueblos antiguos mesopotámicos, quienes lo utilizaban para el comercio, los fenicios lo comercializaban, los griegos lo empleaban con fines militares, su uso para embalsamientos y fines medicinales, por los cuales la revolución industrial y el desarrollo del automóvil han impulsado su importancia moderna, de manera que se ha convertido en ese principal motor de la economía mundial en el siglo XX. Y en ese proceso de transformación para la formación del petróleo se han requerido factores fundamentales: ausencia de aire, restos orgánicos, alta presión, temperaturas elevadas, impacto de la sociedad moderna, eh, y se tienen actualmente también algunos desafíos, como ese agotamiento progresivo de las reservas, el impacto ambiental que genera de su extracción y uso. Es así que dentro de también los usos principales, combustible para transporte, generación de energía eléctrica, calefacción, fabricación de productos, lubricantes, asfaltos para carreteras, materias primas, se tiene que, como fundamento que permite entender la importancia, para poder entender esa importancia histórica, que el petróleo, así como su papel importante en el desarrollo de la sociedad moderna, y que los desafíos que ha ido presentando en su uso dentro del contexto actual, en busca de alternativas de energías sostenibles que actualmente también están escaseando de alguna forma. Eso en cuanto y para entender o saber respecto al petróleo, ¿no? De la misma forma, podemos hacer referencia, para poder tener mayor precisión, a las fases por las cuales también ha pasado la industria petrolera.
De manera que la industria petrolera también respecto a las fases se constituye en un conjunto de, en todo caso, de operaciones complejas y siempre con esta palabrita, ¿no? Complejas. Y eso es lo que en algunos casos también algunas situaciones se tornan complejas para que podamos entender y para aquello necesitamos saber el significado de algunos de estos conceptos. Entonces, cómo se constituye esta industria petrolera y las fases de esa industria en un conjunto de operaciones que son especializadas y que se desarrollan en diferentes fases, comenzando con la exploración y prospección. Habíamos señalado lo que significa, ¿no? Esta primera parte para poder desarrollar, para poder, diré, dentro de las actividades mineras habíamos señalado lo que era la exploración, la prospección en todo caso. En esta primera etapa, que en ambos casos es la misma, los geólogos analizan principalmente las características que tienen los materiales, eh, perdón, comenzando con la exploración, ¿no? Esta como esta primera fase donde se utilizan tecnologías, fotografías aéreas, satélites, estudios para identificar posibles yacimientos petroleros y donde se recolectan datos que nos permiten elaborar algunas cartas geológicas detalladas del terreno. Esto estamos viendo respecto a lo que es las fases, ¿no? Entonces, identificadas aquellas zonas potenciales, con ello procede esa fase de explotación que puede realizarse mediante diferentes métodos. Ya, ahora sí. Entonces, ese sistema, el que utilizan, ¿verdad?, para el petróleo en cuanto a su exploración y posteriormente a la fase de explotación, hay ese sistema, el de rotación, que es uno de los más utilizados actualmente, que consiste en un conjunto de tubos acoplados que impulsados por un motor. Yo, les decía, este sistema de rotación, que es uno de los más utilizados, que consiste en aquellos conjunto de tubos que acoplados, impulsados por un motor, perforan hacia abajo utilizando brocas especialmente diseñadas según el tipo de terreno. De manera que para proteger también la estructura del pozo se utiliza un método de encamisado que consiste en recubrir las paredes con camisas de acero para su perforación. Entonces, como les decía, y podrían decir, ¿y qué tiene que ver todo esto respecto al derecho de energía, ¿no? Entonces, les decía que para poder entender, tenemos que saber parte de estas situaciones técnicas que se realizan para posteriormente identificar eh, los dispositivos que regulan justamente estas actividades sea de exploración o de explotación. Entonces, después de aquello se viene también una de las fases que es el transporte, que constituye otra fase importante de la industria petrolera, ya que generalmente los yacimientos se encuentran alejados de los centros de consumo. Esta etapa requiere de grandes inversiones respecto a infraestructura, puede ser a partir de oleoductos o a través de buques petroleros especializados. Otra de las fases es la refinación y la obtención de productos, es donde el petróleo crudo se transforma en productos útiles mediante aquellos diversos procesos. Las refinerías, que son instalaciones industriales complejas, ya lo decía, donde se realizan los procesos de refino para obtener desde gases ligeros hasta fracciones mucho más pesadas. De manera que otra de las fases de lo que para esta industria petrolera es también el almacenamiento como otra fase importante en la cual se debe asegurar que en cada etapa del proceso, desde el pozo de extracción hasta el surtidor final, donde se requieren también instalaciones de almacenaje tanto para el crudo como para los productos refinados que nos permitan mantener reservas estrategias, lo cual garantice un suministro constante al mercado. Y finalmente tenemos una fase petroquímica como etapa avanzada donde se obtienen diversos compuestos que son la base de múltiples cadenas productivas. ¿Sí?
Entonces, en esta industria que ha ido evolucionando, la producción de materiales y productos que hoy son considerados indispensables, donde se tienen desde plásticos hasta productos farmacéuticos, textiles, es decir, que la petroquímica ha ido transformando la industria, también ha ido transformando la tecnología moderna, convirtiéndose en un pilar importante del desarrollo eh, económico. De manera que les decía, la comprensión de las fases es importante para poder entender aquella complejidad de la industria petrolera, su importancia en la economía. Cada fase entonces requiere tecnologías específicas, grandes inversiones, personal capacitado, que en su conjunto conforman una cadena productiva integrada que transforma la sociedad moderna y continúa siendo aquello muy importante para el desarrollo de la economía nacional. Entonces, básicamente, como podrán darse cuenta, esta es la industria minera que tiene las diversas fases, integra todas estas actividades que se constituyen en complejas para poder eh, comercializar en todo caso o cómo proviene aquel, aquellos productos energéticos. Con referencia a los precursores en la industria petrolera, avanzando ya. Se tiene a conocido John Rockefeller, quien representa una de las figuras más influyentes en la historia de la industria petrolera a nivel mundial y quien desde joven demostró un talento para los negocios, las transacciones y que su primer emprendimiento significativo fue prestar $50 a un granjero con un interés del 7% y aquella experiencia le ha enseñado el poder, tiene el capital para poder generar más capital. De manera que esta lección que ha tenido a una temprana edad marca la estrategia empresarial futura, la importancia de la reinversión y el crecimiento. De manera que el verdadero punto de inflexión en su carrera ha llegado con el estallido de la guerra civil, donde Rockefeller comprendió que la verdadera fortuna en el negocio del petróleo no estaba en la exploración y extracción, sino en el transporte y la refinación, a fases que ya les habíamos visto, ¿no? Entonces, esta visión estratégica que le ha llevado a establecer la Standard Oil compañía en 1870 con un capital inicial de $1 millón como empresa que revolucionaría la industria del petróleo a nivel mundial. Es así que la estrategia de Rockefeller para construir su imperio petrolero ha sido efectiva mediante una combinación de eficiencia operativa, control de costos, tácticas de mercado, donde la Standard Oil llegó a controlar el 95% de la capacidad de refinación de Estados Unidos, donde su método incluía negociar tarifas preferenciales con los ferrocarriles, adquirir sistemáticamente a sus competidores y ha creado así un primer gran monopolio de petróleo en la historia. Entonces eso simplemente a manera de, de conocer cómo el impacto en la industria del petróleo, donde Rockefeller también ha establecido nuevos paradigmas en aquella gestión empresarial. Su enfoque en la eficiencia, una organización y el control de costos ha revolucionado las prácticas empresariales en aquella época. Como pionero en el concepto de integración vertical y en la creación de economía de escala, con estrategias que aún siguen siendo importantes en la gestión empresarial moderna. Por otra parte, tenemos también a la OPEP,
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde donde esta organización de países exportadores de petróleo, como una respuesta a las condiciones que han ido enfrentando, esas condiciones desfavorables que algunos países han ido eh, sufriendo respecto al producto del petróleo. Entonces, esta organización que ha sido fundada en septiembre de 1960 por iniciativa del ministro de Energía y Minas en Venezuela, esta visión que ha sido fundamental al señalar la necesidad de crear un instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se agota, que como les decía, no se va agotando sin posibilidad de poder renovarse. De manera que los antecedentes de esta organización que se remontan a 1949, donde ya lo decía, cuando Venezuela realiza una misión diplomática visitando varios países del Medio Oriente para poder establecer lazos de cooperación en materia petrolera. De manera que iniciativas tempranas culminan con la creación de la OPEP, en este caso con 5 miembros fundadores, donde se encontraban Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Posteriormente, la organización se expande, incluyendo a Qatar, Indonesia, Libia, entre otros, ¿no? Entonces, la OPEP, lo más importante es que como una organización económica internacional, con sede en Viena, Austria, su influencia en el mercado petrolero es considerable y controla aproximadamente el 43% de la producción mundial del petróleo y el 75% de las reservas probadas. En esta posición estratégica le permite actuar como un banco central del mercado del petróleo con capacidad para influir significativamente en los precios y suministros globales. Esta organización de países árabes también de exportadores de petróleo, OPAEP, que se ha establecido como una organización complementaria con sede en Kuwait, su creación responde a una necesidad de coordinar las políticas energéticas, específicamente en las naciones árabes. Organización que inicialmente fue establecida en Kuwait, Libia y Arabia Saudita con el objetivo de separar la producción y venta del petróleo de las cuestiones políticas. La obtención o la relevancia actual de ambas organizaciones radica en su capacidad para poder influir al mercado energético global y en ese papel como foros de cooperación entre los países productores del petróleo. Y de manera que su existencia ha transformado las relaciones económicas internacionales y donde se ha establecido un nuevo paradigma en la gestión de aquellos recursos energéticos y en la defensa de los intereses de los países productores frente a grandes potencias consumidoras y a las corporaciones multinacionales en todo caso. Entonces, como se darán cuenta, la importancia que representa ese recurso también para crear estos organismos que eviten esa, esa alza de precios, por así decir, en, eh, entre una de las situaciones. De manera que con ello vamos viendo lo que es luego, con estos antecedentes, lo que es el petróleo en Bolivia. Y se tiene que los orígenes de la actividad petrolera en Bolivia también tienen, ¿no? O se inician en una época, desde la época incaica, también se remonta, cuando pueblos originarios utilizaban el petróleo de manera rudimentaria como medicina y para el alumbrado de sus viviendas. Este conocimiento
ancestral se fundamentaba en la existencia de diversas filtraciones naturales que aún hoy se pueden encontrar a lo largo de la extensa zona petrolífera en aquellas regiones. Es así que un primer intento formal de explotación comercial del petróleo se encuentra también registrado en 1875 cuando la compañía Coro Coro, una empresa boliviana, realiza perforaciones cerca de la frontera con Perú. En la región del Titicaca, este primer emprendimiento logró también una producción de 7 toneladas en 20 horas. Y ello marca ese inicio de la historia petrolera comercial en aquella región. Una de las primeras explotaciones y descubrimientos también registradas se tiene en 1895, donde exploradores y algunos extranjeros comenzaron a realizar la búsqueda sistemática de petróleo. Y un hito importante ha sido el descubrimiento de las primeras muestras en el río Acero en el departamento de Chuquisaca. El desarrollo de la industria, entonces el verdadero impulso de aquella industria petrolera en Bolivia se da en la década de 1910 y ha sido motivado por dos factores. Primero, la fabricación masiva de automóviles en Estados Unidos que incrementa la demanda global. En segundo lugar, el inicio de la Primera Guerra Mundial que eleva significativamente la demanda de combustibles. Es decir, que a partir de 1916 se registran importantes intentos de exploración. La empresa chilena perforó pozos cerca de la frontera con Chile, la empresa británica realiza también perforaciones en la región suboriental de Bolivia. Y también se empiezan a dar las primeras concesiones petroleras, es decir, que antes de 1916 el gobierno en Bolivia había otorgado diversas concesiones petroleras a particulares y a empresas. Una primera concesión formal se otorga en febrero de 1867 y esto es a partir de que durante el gobierno de Melgarejo a los ciudadanos alemanes por un término de 10 años para que puedan extraer, purificar petróleo en la provincia Arce del departamento de Tarija. La problemática de estas concesiones es que de esta primera etapa es muchas de las concesiones otorgadas en esta nunca han llegado a materializar en operaciones reales. Es decir, que los concesionarios, aprovechando favores políticos y conexiones familiares, utilizaban estas concesiones para especular, vendiéndolos posteriormente a empresas norteamericanas por sumas considerables. Un marco legal inicial es que todas estas primeras concesiones se realizaron bajo el amparo del Código de Minería, ya que hasta ese entonces no existía una legislación específica para la actividad petrolera. Esta situación, que posteriormente tendría Doctor, un cambio. Sí, sí, digamos. perdón que le interrumpa, pero las diapositivas no se están presentando en la clase. Uno está presentando diapositivas.
Hola, hola, ¿se me escucha? Me había desconectado. Sí, doctor, se le escucha. Muchas gracias. Les explicaba, les decía que esta primera parte simple es un antecedente histórico y ya voy a ingresar, voy a compartir la diapositiva con la cual se va a trabajar y de la cual sí realmente va a salir la actividad evaluativa. En todo caso, esto lo que estamos haciendo es referencia, es una parte introductoria de antecedentes históricos que no hacen a la evaluación como tal, sino que vamos a partir de lo que establece la normativa, extraer una de las actividades, ¿no? Entonces, es simplemente, bueno, es a manera, les decía, en ese marco legal inicial, estas primeras concesiones que se han ido realizando bajo el amparo del Código de Minería en ese entonces, que hasta ese entonces, reitero, no existía una actividad petrolera, situación que ya posteriormente cambiaría con un marco legal para los hidrocarburos, marcando el inicio de una etapa en la historia petrolera de Bolivia. De manera que en esa importancia histórica, en ese periodo inicial de la historia petrolera en Bolivia, que es importante para poder comprender el posterior desarrollo del sector, establecía patrones que influían en las futuras políticas petroleras del país, es decir, la dependencia de capital extranjero, la necesidad de un marco regulatorio específico, la importancia de proteger intereses nacionales, la problemática de la especulación con las concesiones que hace un momento decíamos que se daban y la necesidad de desarrollar capacidades técnicas nacionales. Y para también para ir en todo caso, ir concluyendo con esta parte simplemente histórica, vemos cómo ha ido evolucionando y cómo se ha tenido también uno de los primeros contratos con la Richmond Levering and Company en 1917-1920, la cual ingresa la presidencia el señor José Gutiérrez Guerra como presidente, que estaba vinculado a intereses financieros extranjeros, entre otros. Sin embargo, vamos a ir a lo que nos interesa, pero simplemente para ver la evolución también y cómo ha sido respecto también a esta compañía, la Standard Oil, que hace un momento hacíamos referencia. Les decía que mientras subo ya la diapositiva, que los antecedentes del ingreso a Bolivia de la estándar, es decir, que antes de 1916 en Bolivia se había otorgado aquellas diversas concesiones petroleras sin considerar, ¿no?, la capacidad técnica o económica de los solicitantes, situación que cambiaría después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, ya preocupado por aquel agotamiento de sus yacimientos, dirige su atención hacia América Latina. Y en ese contexto, la Standard Oil Compañía hace su ingreso al escenario boliviano. De manera que ese establecimiento y operaciones, en 1922, la Standard Oil adquiere los derechos de la Richmond y en una operación realiza en Nueva York por un valor de 2.500.000 sin el consentimiento del gobierno del Estado boliviano. Posteriormente amplía aquellas operaciones comprando los derechos de Branden por otros 3 millones en Chile, y a través de estas adquisiciones la Standard Oil llega a controlar más de 5 millones de hectáreas en concesiones petroleras bolivianas. Y en esa estrategia y control, porque para poder operar en Bolivia, la Standard Oil crea una subsidiaria llamada Standard Oil Company en Bolivia. Y su estrategia principal era la búsqueda de reservas más que su explotación efectiva. Y se ha enfocado en conocer aquel potencial petrolero del país para poder mantenerlo como parte de sus reservas mundiales. De manera que durante 15 años esta empresa ha ejercido un dominio absoluto sobre grandes extensiones de tierra con yacimientos petroleros. Y aquella conducta que se ha tenido durante la guerra del Chaco es decir que la actuación de esta empresa
ha sido particularmente controversial, ya que la empresa sabotea al ejército boliviano en el aprovisionamiento de combustible, vendía combustible a precios excesivos, trasladó equipos y materiales a Argentina, presuntamente hubiese proporcionado combustible de contrabando al ejército paraguayo, ha desmantelado campamentos y ha exportado equipos a Argentina en 1933, de manera que el 7 de junio de 1936 el gobierno de David Toro declaraba la caducidad de todas las concesiones otorgadas al Standard Oil y la reversión de sus bienes al Estado. Eh, en un epílogo de aquel caso, el Standard Oil, el cual se produce durante el gobierno en todo caso, de Enrique Peñaranda en 1942, se firman acuerdos donde el gobierno boliviano paga 1.500.000 por planos y estudios técnicos. Se reconoce una indemnización de más de 1.000.000 también de dólares por bienes de infraestructura. Se ha establecido un interés del 3% anual y un impacto respecto a la experiencia con la Standard Oil que ha tenido profundas implicaciones para Bolivia, porque a partir de aquello también se ha demostrado la necesidad de mayor control estatal sobre los recursos naturales, y lo cual ha llevado también a la creación de YPFB como una empresa estatal. Se ha influido en la posterior política petrolera nacional, ha generado una mayor conciencia respecto a la importancia estratégica de los hidrocarburos y ha establecido precedentes para poder tomar futuras relaciones con empresas petroleras extranjeras. De manera que aquello nos ha enseñado que existe una necesidad de proteger los intereses nacionales, la importancia de una regulación petrolera adecuada, los riesgos de la dependencia que se pueda llegar a tener de empresas extranjeras. Y existe también la relevancia estratégica de estos recursos naturales. Por lo tanto, se constituye esta parte también de la historia como un referente importante en la economía y política de Bolivia, lo cual ha influido en las posteriores decisiones sobre la gestión que se tiene sobre los recursos naturales en el Estado. Ahora sí, ya. Hace un momento hacíamos referencia respecto a cómo se han ido revirtiendo, ¿no? Aquellas concesiones y llamamos aquellas tres nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia, por el cual en el gobierno de David Toro, que también marca un hito fundamental en la historia, cuando en 1937 se toma la decisión de revertir las concesiones otorgadas al Standard Oil, una empresa estadounidense que, ya lo decíamos, había operado en el país desde 1922. Y esta medida, que ha sido el resultado de una investigación que ha revelado que la compañía había evadido impuestos, ha realizado exportaciones clandestinas de petróleo a Argentina, y como resultado de esta situación, el gobierno crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Una de la, o la primera empresa petrolera del país. Decisión que representa el primer paso hacia la soberanía energética de Bolivia. Y, y con ello se ha establecido un precedente en América Latina sobre el control estatal de los recursos naturales. De manera que después de 3 décadas posteriores, en 1969,
Bolivia también vive un segundo momento importante en su historia petrolera a partir del Decreto Supremo 8956. Es decir, que se nacionalizaron con aquella las operaciones de la Gulf Oil y otra empresa estadounidense que había mantenido una presencia significativa en el sector. Esta decisión que ha fortalecido a YPFB, que asume el control de las instalaciones y operaciones que anteriormente se encontraban manejadas por la Gulf Oil. Entonces, este periodo que se caracteriza por una política nacionalista busca consolidar un control estatal sobre los recursos naturales y con ello también poder fortalecer la capacidad operativa de YPFB. En un tercer momento también de la historia, en 2006 con el gobierno de Evo Morales, quien implementa una política de nacionalización más amplia y profunda mediante el decreto Héroes del Chaco, que como medida anunciada simbólicamente el 1 de mayo, en el cual establece que el Estado recuperaría el control total de los hidrocarburos en el país. Decreto que obliga a las empresas extranjeras a transferir sus operaciones a IPFB y a renegociar aquellos contratos bajo nuevas condiciones que el Estado les daría. Es decir, una participación mayoritaria en los beneficios como proceso que no solo implica la recuperación de la propiedad, sino que también un fortalecimiento institucional de IPFB que retoma el control central en toda la cadena productiva. Tres momentos históricos que comparten un objetivo común, que es la recuperación de la soberanía nacional respecto a los recursos naturales y el fortalecimiento del rol del Estado en su administración a partir o a través de YPFB. Por otro lado, se tiene eh, la ley 1689 en cuanto a principios generales relativos a la propiedad y concesión de los hidrocarburos. Y, y es que en cuanto al dominio de estos yacimientos de hidrocarburos, la legislación en ese momento ha establecido uno de los principios fundamentales, los yacimientos que son propiedad del Estado de forma directa, inalienable, lo cual significa que son bienes que pertenecen inherentemente al Estado, es decir, que no pueden ser enajenados bajo ninguna circunstancia. Derecho que no prescribe con el paso del tiempo y que en base a este principio eh, se constituye en un pilar de la soberanía energética del Estado. Es así que ejerce el Estado este dominio a través de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y EPFB, que actúa como empresa estatal encargada de administrar estos recursos estratégicos. Y EPFB tiene la facultad de celebrar contratos de riesgo compartido con personas individuales o colectivas para la exploración, explotación, comercialización de hidrocarburos. Estos contratos permiten también la participación de empresas privadas en las actividades del sector, pero siempre bajo premisa de que la propiedad de los yacimientos permanece en manos del Estado. Y en lo que respecta al transporte de hidrocarburos y la distribución de gas natural, estas actividades se encuentran sujetas a un régimen de concesión administrativa supervisada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Las concesiones se otorgan por un tiempo limitado a personas individuales o colectivas
y se establece a partir de aquello un marco regulatorio que busca garantizar la eficiencia y seguridad en estas operaciones. Este sistema nos permite que el Estado mantenga el control y supervisión de toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Es así que el marco regulatorio en ese entonces que establece este principio refleja un balance entre la protección de los intereses nacionales sobre los recursos naturales y la necesidad de contar con mecanismos eficientes para su aprovechamiento. De manera que es un principio importante del dominio estatal sobre los yacimientos. Por otro lado, en lo que hace referencia a la refinación e industrialización de hidrocarburos, actividades que se encuentran regulados por el artículo 44 de esta ley 1689, estableciendo aquel marco regulatorio específico para estas operaciones importantes como, y este aspecto es fundamental para el desarrollo del sector, porque nos permite agregar valor a los recursos naturales dentro del territorio nacional, genera mayores beneficios económicos para el país y obviamente va a reducir la dependencia de productos procesados al exterior. De manera que la zona de exclusión fronteriza representa una disposición especialmente importante dentro de la legislación boliviana y establece que los extranjeros no pueden adquirir propiedades inmuebles dentro de una franja de 50 kilómetros desde las fronteras internacionales. Sin embargo, la ley contempla una excepción importante, es decir, que YPFB puede suscribir contratos de riesgo compartido con empresas para poder operar en esas zonas siempre y cuando mantenga la titularidad de los inmuebles. Esta disposición busca equilibrar la seguridad nacional con la necesidad de desarrollo económico en las fronteras. Ello permite una inversión extranjera, pero bajo condiciones específicas que protegen los intereses nacionales. Con referencia a las obligaciones financieras, la ley establece que ni el Estado ni YPFB asumen obligaciones de financiamiento o responsabilidades ante terceros en los contratos de riesgo compartido. De manera que esta disposición es importante para proteger los recursos públicos y establecer claramente que los riesgos financieros de las operaciones petroleras deben ser asumidos por las empresas contratistas. Esta medida, si se dan cuenta, también busca evitar que posibles fracasos operativos o financieros de los proyectos petroleros puedan llegar a afectar las finanzas públicas del país. Con referencia a las técnicas y procedimientos en las actividades petroleras, la legislación ha establecido la obligatoriedad del uso de tecnologías, métodos modernos y que sean supervisados también de forma directa por YPFB. Requerimiento que busca garantizar la eficiencia y, y la sustentabilidad, perdón, y la sustentabilidad de las operaciones petroleras y con aquello poder minimizar el impacto ambiental. Es particularmente importante pero es importante la prohibición de la quema o venteo de gas sin aprobación expresa.
lo que refleja que existe un compromiso con la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente. Es así que esta disposición busca evitar el desperdicio de recursos valiosos y reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas regulaciones que ven en conjunto crean ese marco integral que busca proteger los intereses nacionales. Y eso mientras se promueve el desarrollo eficiente y sostenible del sector hidrocarburífero. La combinación de restricciones en zonas fronterizas, la claridad en las responsabilidades financieras, demuestran un enfoque equilibrado entre la soberanía nacional y la eficiencia operativa. Con referencia a la libre importación, exportación y comercialización interna, actividades que se encuentran permitidas, pero que deben realizarse en un estricto cumplimiento con las disposiciones que establece la ley. De manera que este marco regulatorio también bus busca garantizar un mercado dinámico y eficiente, pero siempre y cuando mantenga el control necesario para poder proteger los intereses nacionales. La libertad de comercio en el sector que se encuentra diseñada para fomentar la competencia y eficiencia, pero obviamente siempre bajo parámetros que establece y asegura una transparencia y el beneficio para el Estado. Respecto a las tasas para el financiamiento de las superintendencias, la ley establece mecanismos de, de financiamiento, es decir, que las empresas realizan actividades de transporte, refinación y distribución de hidrocarburos y para ello deben pagar tasas de hasta el 1% sobre sus ingresos. Este sistema de financiamiento es importante para poder mantener la independencia y eficacia de aquellos organismos reguladores. De manera que los recursos recaudados van a ser administrados directamente por las superintendencias, lo que va a garantizar una transparencia y control de su uso, además de asegurar que estos organismos reguladores cuenten con los recursos necesarios para poder cumplir sus funciones de supervisión y control. En cuanto a la aplicación de normas, en cuanto a la aplicación de normas constitucionales y ambientales, dentro del sector hidrocarburífero se encuentra regulada por el artículo 171 de la Constitución y la Ley del Medio Ambiente. Disposición que es importante porque establece la obligatoriedad de considerar tanto aspectos constitucionales como ambientales en todas las operaciones en el sector hidrocarburífero. Y aquello incluye el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, así como la protección del medio ambiente en todas las actividades que se encuentren relacionadas con los hidrocarburos. Esta regulación asegura que el desarrollo del sector petrolero se realice de manera sostenible, respetuosa con los derechos. De manera que también este conjunto de regulaciones demuestra un enfoque integral que busca equilibrar el desarrollo económico del sector con la protección ambiental y el respeto a los derechos constitucionales.
Ya haciendo referencia también a lo que es la Ley 3058, la cual establece la propiedad estatal de los yacimientos, al igual que hace un momento habíamos referido y que también la anterior ley de la misma forma describía esta misma situación, es que la propiedad estatal de los yacimientos que se encuentra establecida en el artículo 16 se constituye en uno de los pilares fundamentales de ese marco legal hidrocarburífero en Bolivia. Disposición que establece de manera inequívoca que los yacimientos son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Y esto lo realiza a partir de, al igual que la anterior norma, que es así que esta disposición o en este principio, que es absoluto, establece que ningún tipo de contrato, concesión, puede transferir la propiedad de los yacimientos o de los hidrocarburos a terceros. Esta norma fundamental garantiza que los recursos naturales permanezcan como patrimonio del pueblo en Bolivia, del pueblo boliviano, y con ello también proteger la soberanía nacional sobre estos recursos estratégicos. Y en cuanto al rol de YPFB, el artículo 22 le otorga la facultad de ejercer el derecho propietario a nombre del Estado sobre la totalidad de los hidrocarburos. Esta disposición entonces convierte a YPFB en el brazo ejecutor de la política estatal en materia de hidrocarburos, porque le otorga facultades para la gestión de estos recursos, donde YPFB tiene la responsabilidad de ejercer el control y dirección efectiva sobre todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos. Y aquello incluye la exploración, explotación, comercialización, transporte, almacenaje, refinación e industrialización, que hace un momento los habíamos descrito. Actividades que pueden ser ejercidas directamente por YPFB o a través de entidades autárquicas o mediante concesiones y contratos con terceros. Ay, pensé que había alguna pregunta. El sistema de concesiones para refinación, transporte y distribución, que está regulado por el artículo 109, establece un marco específico para la participación de otros sectores, de otros actores en el sector. Estas concesiones que son otorgadas por la Superintendencia de Hidrocarburos a nombre del Estado por periodos de hasta 30 años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Este sistema permite la participación de empresas privadas en estas actividades específicas, mientras mantiene el control estatal sobre los aspectos estratégicos del sector, de manera que la duración máxima de 30 años para las concesiones busca equilibrar aquella necesidad de dar seguridad a las inversiones con el mantenimiento de un control estatal a largo plazo. Todo este marco legal está diseñado para resguardar la soberanía política y económica del Estado boliviano respecto a los recursos hidrocarburíferos. El sistema permite la participación de diversos actores en diferentes etapas de la cadena productiva, pero siempre bajo una premisa fundamental de que la propiedad y el control estratégico permanezcan en manos del Estado. Es así que esta estructura legal refleja la importancia de Bolivia de otorgar a sus recursos naturales como instrumentos de desarrollo económico y social, mientras se mantenga salvaguardas para poder proteger los intereses nacionales. El artículo 359 de la Constitución establece principios fundamentales respecto a la propiedad y gestión de los hidrocarburos en Bolivia.
Este artículo sí, tiene un significado ya que define de manera inequívoca que los hidrocarburos son propiedad del pueblo boliviano, independientemente de su estado físico o forma de presentación, y establece esta propiedad como inalienable, que no puede ser transferida, o imprescriptible, que no se pierde con el paso del tiempo. Disculpen, estaba escribiendo. Mm, en ese entendido, ya relacionando todo lo que estamos viendo desde los antecedentes, la norma otorga al Estado un rol fundamental de poder actuar como representante del Estado boliviano. Y esto para la administración, la comercialización de los hidrocarburos. Esta disposición que se encuentra centralizada en el Estado, que le otorga una facultad de poder comercializar la producción hidrocarburífera del país y establece un monopolio estatal en este caso y en este aspecto fundamental de la industria. Además, establece claramente que la totalidad de los ingresos generados por esta comercialización pertenecen al Estado y asegura que los beneficios económicos de estos recursos se mantengan bajo control público. Otro aspecto importante respecto a este artículo es la protección que establece contra cualquier intento de eludir, de modificar estas disposiciones. Es decir, declara que ningún tipo de contrato o acuerdo o convenio puede vulnerar lo establecido en el artículo, ya sea de manera directa o indirecta, tácita o expresa. Y es que las consecuencias de violar esta disposición son graves, no solo porque se establece la nulidad automática de cualquier contrato que la contravenga, sino que además califica como delito de traición a la patria cualquier acción que vulnere estos principios. Así, de la misma forma, esta disposición constitucional refleja la importancia de Bolivia de otorgar a sus recursos hidrocarburíferos y representa una protección legal para asegurar que estos recursos permanezcan bajo control nacional y beneficien directamente al Estado. Por su parte, el artículo 360 establece las responsabilidades del Estado y eso lo hace en materia de hidrocarburos, es decir, que este artículo es conciso porque define tres pilares esenciales. Primero, otorga al Estado la facultad exclusiva de definir políticas hidrocarburíferas. Segundo, le asigna la responsabilidad de promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo del sector. Y tercero, le encarga garantizar la soberanía energética del Estado. Esta triple responsabilidad implica que el Estado debe equilibrar el desarrollo económico del sector con la sostenibilidad ambiental y la distribución equitativa de beneficios. Por su parte, el artículo 361 se centra en definir la naturaleza y rol de YPFB y establece un marco institucional operativo en su primer parágrafo que define a YPFB como una empresa autárquica de derecho público, otorgándole características específicas. Es decir, también es inembargable lo que protege sus activos de cualquier acción legal y goza de autonomía en su gestión administrativa, técnica y económica. Sin embargo, esta autonomía está enmarcada dentro de la política estatal de hidrocarburos, lo que asegura
su alineamiento con los objetivos nacionales. Como brazo operativo del Estado, bajo la supervisión del ministerio correspondiente. YPFB tiene facultad exclusiva para realizar todas las actividades de la cadena productiva y para realizar todas las actividades hidrocarburíferas y hasta su comercialización. En su segundo parágrafo del artículo señalado del 361, establece una prohibición por el cual YPFB no puede transferir sus derechos u obligaciones bajo ninguna circunstancia o modalidad, ya sea de manera tácita o expresa. Este marco constitucional crea una infraestructura amplia donde el Estado, a través de YPFB, mantiene un control completo sobre el sector hidrocarburífero. La combinación de estos artículos asegura que la gestión de los hidrocarburos se realice de manera soberana, sostenible y en beneficio del Estado. Mientras, o a partir de aquello que establece protección legal para prevenir cualquier intento de privatización o transferencia de controles sobre estos recursos estratégicos. Esta estructura legal refleja la importancia que Bolivia otorga a sus recursos naturales como instrumento de desarrollo nacional y la soberanía energética. Respecto a los principios generales relativos a la propiedad y concesión de los hidrocarburos en otros estados, para el caso de México, el sistema de gestión hidrocarburos ha experimentado una evolución, manteniendo siempre la propiedad nacional de los recursos. La reforma energética del 2013 marca un punto de inflexión importante al permitir la participación del sector privado mediante contratos específicos, aunque manteniendo firmemente la propiedad estatal de los recursos. En tal sentido, las empresas estatales eh, mantienen un rol central en la industria energética en México. Como modelo que busca equilibrar la eficiencia operativa que pueda aportar la participación privada con el mantenimiento del control estatal respecto a los recursos estratégicos. En cuanto a los yacimientos de hidrocarburos que han sido localizados en la plataforma continental de Noruega, eh, este análisis comparativo de estos principios nos muestra diferentes aproximaciones al manejo que se le da a los recursos hidrocarburíferos, aunque con algunos elementos comunes importantes por los cuales se tiene que la propiedad estatal de los recursos como un principio fundamental, la participación de empresas estatales como actores centrales, los diferentes niveles y modalidades de participación privada, mecanismos para asegurar beneficios a largo plazo para la población, al igual que habíamos señalado en las concesiones por el tiempo que Bolivia y la normativa admite en ese tipo de contratos. Modelos de otros estados que demuestran que existen diferentes formas de gestionar los recursos hidrocarburíferos mientras se mantiene un control estatal
adaptándose a cada país, a sus circunstancias particulares y a sus objetivos nacionales. La experiencia de estos países ofrece lecciones sobre cómo balancear el control estatal con la eficiencia operativa y la sostenibilidad a largo plazo. De la misma forma, es importante cómo cada país, en este caso, ha desarrollado mecanismos específicos para proteger sus intereses nacionales, mientras busca maximizar el beneficio de sus recursos. En el caso noruego, con su fondo soberano, representa un ejemplo exitoso de cómo gestionar los recursos petroleros pensando en el largo plazo y en las futuras generaciones. El modelo en Bolivia, que se encuentra establecido en los artículos 359, 360 y 361 de la Constitución Política, comparte similitudes importantes con otros modelos nacionales, pero también presenta características distintivas, y es que al igual que en México, Bolivia establece la propiedad estatal de los hidrocarburos como un principio fundamental. Sin embargo, la constitución política que va más allá, porque establece que los hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano, y añade además sanciones por traición a la patria en caso de vulneración de estos principios. En cuanto al rol de las empresas estatales, YPFB tiene similitudes con la empresa Pemex en México y PDVSA en Venezuela, tomando en cuenta que la empresa estatal encargada de la gestión de los hidrocarburos y que sin embargo la Constitución le otorga a YPFB características particulares de ser una empresa autárquica de derecho público, inembargable con autonomía de gestión. Y comparando con el modelo noruego que permite una participación privada más amplia mediante concesiones y manteniendo un fondo soberano de inversión. El modelo en Bolivia es más restrictivo en cuanto a la participación privada. La legislación en Bolivia, si bien permite ciertos tipos de, si bien permite eh, ciertos tipos de concesiones o contratos, mantiene aquel control más directo y centralizado a través de IPFB, que es la única facultada para poder realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. Dentro de aquellos aspectos comparativos específicos, la propiedad de los recursos en Bolivia con el Estado como representante. En México, la propiedad de la nación con participación privada regulada y en Noruega, propiedad estatal con sistema mixto de gestión. De la misma forma, en ese rol de la empresa estatal, Bolivia y donde YPFB como único operador autorizado. En México, Pemex como actor central, pero con apertura a participación privada. Y en Noruega, Equinor como actor principal, pero en un mercado más abierto. Con referencia a la clasificación que se encuentra descrita en el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos, que define de manera clara
las diferentes etapas y operaciones que conforman la cadena productiva del sector, en la cual se encuentra la exploración como actividad inicial que implica, lo decíamos, ¿no? La búsqueda de nuevos yacimientos a través de métodos geológicos. Se tiene también la explotación, también conocida como producción, fase que involucra la extracción de los hidrocarburos, la comercialización que comprende todas las actividades de compra, venta, exportación e importación de hidrocarburos, es en esta fase fundamental para la generación de ingresos y la distribución de los productos en el mercado nacional e internacional. El transporte, fases que, como se darán cuenta, ya las hemos ido viendo, pero que también las reiteramos conforme lo establece la normativa de la ley 1689 en este caso. El transporte que incluye el movimiento de hidrocarburos por ductos, así como otras formas de traslado de los centros de producción, la refinación e industrialización, como fase que implica la transformación de los hidrocarburos crudos en productos derivados con valor agregado, la distribución de gas natural por redes, que comprende la entrega final del gas natural a los consumidores. En cuanto a la participación en aquellas actividades petroleras, el artículo 10 establece ese marco inclusivo pero regulatorio, artículo que permite que cualquier persona individual o colectiva, sea nacional o extranjera, pueda participar en una o más de las actividades petroleras, pero sin embargo está la cual se encuentra sujeta a un marco regulatorio específico que incluye en este caso a la ley de hidrocarburos, el Código de Comercio, otras disposiciones legales vigentes y aplicables como marco regulatorio que busca establecer un equilibrio entre la apertura a la participación diversa en el sector y la necesidad de mantener un control adecuado sobre estas actividades energéticas. Los trabajos de reconocimiento superficial que están regulados por el artículo 10 constituyen una fase inicial fundamental en la búsqueda de recursos hidrocarburíferos. Estos trabajos pueden realizarse libremente en el territorio nacional, lo que nos permite una evaluación preliminar del potencial petrolero del Estado. Por ejemplo, un equipo de geólogos puede realizar estudios topográficos en los llanos orientales para poder identificar estructuras geológicas que potencialmente contengan hidrocarburos, y para ello van a utilizar como técnica la fotointerpretación, el mapeo, es decir, que los estudios permitidos son diversos e incluyen investigaciones geológicas básicas como el análisis de afloramiento, toma de muestras de superficie. En el Chaco, por ejemplo, los investigadores pueden recolectar muestras de rocas y realizar análisis geoquímicos para determinar la presencia de hidrocarburos o de rocas que potencialmente puedan generarlos. Esta parte también ya la habíamos visto, la con respecto a las prohibiciones e inhabilitaciones establecidas en la Ley 3058, en su artículo 28 establece un marco eh, de restricciones que busca prevenir el conflicto de intereses en el sector hidrocarburífero.
y establece prohibiciones específicas para la participación en contratos petroleros con YPFB. Es así que esta normativa es muy exhaustiva en cuanto a los funcionarios públicos alcanzados por las restricciones, abarcando los tres poderes del Estado y los diversos niveles de la administración. La prohibición alcanza a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, comenzando por el presidente, el vicepresidente, restricción que es importante tomando en cuenta el rol estratégico que estas autoridades tienen en la definición de políticas energéticas nacionales. Se extiende también a los miembros del Poder Legislativo, senadores, diputados, quienes participan en la elaboración y aprobación de leyes que puedan afectar al sector hidrocarburífero. Y aquello busca evitar que su posición legislativa pueda ser influenciada por intereses particulares en el sector. En el ámbito del control y supervisión, la norma también incluye autoridades como el fiscal general, el defensor del pueblo, el contralor general y los superintendentes. Esta inclusión es importante tomando en cuenta que estas autoridades tienen rol en la fiscalización y control de las actividades del sector. También se incluye al presidente del Banco Central, reconociendo la importancia de las políticas monetarias y financieras en relación con el sector. Disculpe. De manera que otro aspecto también importante es la inclusión de funcionarios directamente vinculados al sector, como aquellos del Ministerio de Hidrocarburos y sus entidades dependientes. Esta prohibición que es especialmente importante tomando en cuenta que estos funcionarios tienen acceso a información privilegiada y participan en la toma de decisiones técnicas y administrativas que afectan directamente al sector. Esta extensión en la prohibición también es hacia el ámbito familiar, que incluye cónyuges, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y representa un reconocimiento de la necesidad de prevenir el uso de vínculos familiares para eludir las restricciones. Esta disposición es importante porque nos garantiza la efectividad de las prohibiciones y evitar situaciones de conflicto de interés directo. Otro aspecto importante de estas prohibiciones para su extensión temporal que se mantiene durante 2 años después de que los funcionarios hubiesen cesado en sus cargos. Este periodo de enfriamiento busca prevenir el uso de información privilegiada o contactos establecidos durante el ejercicio de la función pública. La normativa también alcanza autoridades militares, policiales en servicio activo, así como autoridades departamentales y municipales, inclusión que reconoce la importancia de mantener la independencia y la objetividad en todos los niveles de la administración pública que puedan tener alguna injerencia en el sector hidrocarburífero. El artículo 29
Establece importantes excepciones a las prohibiciones generales que reconocen situaciones específicas donde los derechos legítimamente adquiridos deben ser respetados. Es decir, que estas excepciones están cuidadosamente delimitadas para mantener el equilibrio entre la prevención de conflictos de interés y el respeto a derechos legítimos. En primer lugar, se reconoce los derechos emergentes de contratos celebrados. Un momentito, por favor. Mil disculpas. Entonces, esta disposición es importante para proteger todas las disposiciones, todas estas prohibiciones e inhabilitaciones son importantes para poder proteger las actividades comerciales legítimas que una persona hubiese desarrollado antes de asumir un cargo público o aquellas que inicien después de dejar el servicio público. Sin embargo, también es importante que estos contratos deben haber sido establecidos de manera transparente y legal. Perdón. Eh, y en una segunda excepción también que se refiere a los derechos en sociedades constituidas antes del ejercicio de funciones públicas, siempre que siempre y cuando el inhabilitado no ejerza actividades directas, de manera que en esta disposición se reconoce una realidad empresarial preexistente, pero también establece una protección importante, prohibiendo la participación activa de un funcionario en la gestión de estas sociedades durante su periodo en el cargo público. Los contratos de riesgo compartido en este artículo se establece un principio fundamental en la gestión de los recursos hidrocarburíferos otorgados a YPFB, otorgando, diré, a YPFB la facultad exclusiva de poder suscribir contratos de riesgo compartido en representación del Estado. Específicamente, estos contratos se refieren a las actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y que corresponde a los incisos, a ver, A, B y C del artículo 9 de la ley. Es así que la disposición es particularmente importante porque establece a YPFB como el brazo ejecutor del Estado en las actividades más estratégicas del sector. Entonces, en el caso de la exploración, estos contratos permiten compartir los riesgos inherentes a la búsqueda de nuevos yacimientos, una actividad que requiere también grandes inversiones y tiene un alto grado de incertidumbre. Para la explotación de los contratos regulan la extracción y producción de hidrocarburos. Y en cuanto a la comercialización, los contratos definen los términos para la venta y distribución de los hidrocarburos producidos. De manera que la representación del Estado por parte de YPFB en este tipo de contratos tiene profundas implicancias, y es que por un lado garantiza que exista una entidad especializada capacitada para negociar y supervisar estos acuerdos. Por otro lado, centraliza la toma de decisiones y asegura
la coherencia en la política hidrocarburífera del país. Y se encuentra dentro de esta centralización, lo cual permite también un mejor control sobre las operaciones y una mayor capacidad de negociación frente a las empresas privadas que participan en el sector. Es así que este artículo refleja la importancia estratégica que Bolivia otorga a los recursos hidrocarburíferos y la necesidad de mantener un control estatal efectivo sobre su gestión, mientras le permite también la participación de inversión y tecnología privada bajo términos que protejan los intereses nacionales. La ley 3058 ha establecido un proceso de transformación fundamental en el régimen contractual del sector hidrocarburífero, porque dispone un plazo de 180 días calendario para que las empresas que operaban bajo contratos de riesgo compartido migraran hacia las nuevas modalidades contractuales. Es así que esta disposición representa un cambio en la relación entre el Estado boliviano y las empresas petroleras que busca establecer un mayor control estatal sobre los recursos hidrocarburíferos. Los nuevos tipos de contratos establecidos, es decir, el contrato de producción compartida, representa un modelo donde el Estado a través de YPFB y la empresa contratista comparten la producción de hidrocarburos en proporciones establecidas. Bajo este esquema, la empresa contratista asume los costos, riesgos de exploración y producción y recibe como compensación una parte de la producción. Este modelo nos permite al Estado participar directamente en la producción sin asumir los riesgos iniciales de inversión, mientras todavía mantiene un control efectivo sobre los recursos. El contrato de operación, que establece una relación por el cual la empresa contratista opera como prestadora de servicios realizando las actividades de su exploración y producción a su costo y riesgo, recibiendo una retribución basada en los resultados de la operación. En este modelo, toda la producción pertenece a YPFB y la empresa recibe una compensación por sus servicios y la recuperación de su costo según los términos que establezca el contrato. El contrato de asociación que permite a YPFB asociarse con terceros para la ejecución de las actividades hidrocarburíferas, modelo que implica una participación mucho más directa de YPFB en las operaciones, compartiendo riesgos, beneficios con sus socios. El plazo de 180 días para la conversión representó un periodo de una intensa actividad negociadora y administrativa, durante el cual las empresas debían adaptar sus operaciones a los nuevos marcos contractuales, y este proceso ha implicado no solo cambios en los términos legales del contrato, sino también ajustes en las estructuras operativas y financieras de las empresas participantes. Por otro lado, el artículo 15 establece también un principio fundamental en la regulación de los contratos de riesgo compartido para las actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. La aplicación exclusiva de la ley de Bolivia. Esta disposición es importante porque afirma la soberanía jurídica del Estado boliviano sobre sus recursos. Las concesiones y el acceso abierto, regulados por el artículo 91,
establecen principios para la operación del sistema de transporte de hidrocarburos. El ente regulador tiene la facultad de otorgar estas concesiones siempre que se cumplan los requisitos establecidos, garantizando un sistema de libre acceso sin discriminación, una disposición particularmente importante que es la reserva del 15% de la capacidad para la industria nacional. Asimismo, esta norma prevé un proceso de licitación al vencimiento de las concesiones, asegurando transparencia y competencia en la renovación de derechos y como aspecto social relevante que es la obligación de realizar conexiones laterales para la población. El artículo 47, y con esto vamos a ir terminando para no saturar, establece bases de un sistema de patentes en el sector de hidrocarburífero en Bolivia. Y EPFB, como empresa estatal, tiene la obligación de pagar patentes anuales al TGN. Esto por las áreas que están bajo contratos petroleros, pago que debe ser realizado por adelantado a inicios de cada año o de manera proporcional según corresponda y que como aspecto significativo es que estas patentes son independientes de los impuestos que graban las actividades petroleras, lo cual constituye una fuente adicional de ingreso para el Estado. El mecanismo de desembolso descrito en el artículo 48 crea un sistema donde las empresas titulares deben reembolsar a YPFB los montos pagados por concepto de patentes. Este reembolso debe efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación del pago realizado por IPFB. Es así que estos montos reembolsados son considerados como gastos para el titular, pero no constituyen crédito fiscal, lo que tiene importantes implicancias sobre aquellos costos contables, tributarios para las empresas operadoras. Una regalía departamental del 11% representa uno de los pilares fundamentales en el sistema de distribución de beneficios hidrocarburíferos en Bolivia. Y ese porcentaje se calcula sobre la producción departamental fiscalizada de hidrocarburos y se paga directamente al departamento donde se origina la producción. Este mecanismo reconoce el derecho de los departamentos productores a recibir una compensación directa por la explotación de sus recursos naturales no renovables. La regalía departamental es importante para el desarrollo regional ya que proporciona recursos que son significativos y que pueden ser invertidos en infraestructura, servicios públicos, proyectos. Es así que también la regalía nacional como compensatoria del 1% representa un mecanismo de solidaridad interterritorial establecido por la Ley 981 de 1988. Y este porcentaje que es calculado sobre la producción nacional fiscalizada de hidrocarburos y que se distribuye entre los departamentos de Beni y Pando en una proporción de 2/3 y 1/3. Regalía compensatoria que busca beneficiar a departamentos que si bien no son productores de hidrocarburos, forman parte del territorio nacional y requieren también de la participación de los beneficios de estos recursos. Entonces, en todo caso, vamos a subir también para poder compartir para la elaboración de la segunda actividad que se va a coordinar con la licenciada. Bueno, no sé si hasta este punto tuviesen alguna pregunta. Vamos a absolver antes de cerrar la sesión. De todas formas, para poder
recordarles y, bueno, vamos a tener dos actividades de trabajo escrito para la evaluación de este módulo y un cuestionario final con 10 preguntas de opciones múltiples de las dos diapositivas. No va a ser nada complejo, no voy a poner historias, sino simplemente situaciones que hemos ido viendo respecto a algunos conceptos, significados, a lo que está básicamente en las diapositivas, no de todo, como les decía, no va a ingresar historias, sino simplemente lo más importante es referido, lo que diga la norma respecto a los conceptos, lo que hemos ido viendo, lo, es todo lo que está directamente en la diapositiva, ¿no? Eso es para la evaluación del cuestionario en línea. Y para las dos actividades escritas, simplemente sacar de lo que se tiene también en las diapositivas. De manera que con eso estaríamos concluyendo y cerrando para este módulo. Licenciada, no sé si está en línea. Sí, doctor. Con eso estaríamos concluyendo. Me parece que no hay toda ninguna pregunta y bueno, con eso estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Está bien, doctor. Muchas gracias por la actividad del día de hoy. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos a terminar con el llamado de la lista. Por favor, los que no puedan prender su micrófono pueden hacerlo mediante el chat. Aker Vega Franz, Sí, presente, licenciada. ya. Adriásola Cusicanqui Jimena, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Domínguez Mina Jimmy Oscar, Perrufino Severich Boris Germán, Presente. ya. Franco Hinojosa Sergio, Gutiérrez Lozano Boris Cristian, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Guzmán Pacheco Iván, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Guzmán Vargas Ariel Eduardo, Licen, buenas tardes, presente. buenas tardes. Lima Pantoja Lázaro, Presente, Lima Pantoja. ya. Maldonado Ibáñez Franz Reinaldo, Presente, Frank Maldonado. ya. Marca Gutiérrez Cristóbal, Medina Vilca Griselda, Presente, licenciada. ya. Menacho Vargas Yanitza, Mendoza Mamani Víctor Alfonso, Morales Mamani Leonardo, Oblitas Acha Enrique Emilio, Quispe Pacheco Josefina, por favor. Buenas Oblitas, tardes, licenciada. Presente Josefina Quispe Pacheco. ya, está bien. Mil disculpas, Ro- licenciada. Es que aquí está presente. Ya, está bien. Romero Cárdenas Álvaro, Buenas tardes, Romero, presente. ya. Segalini Santander Inser, ya, está bien. Segalini Santander Paula Rebeca, Presente. ya. Tapia Roque Marcelino, Presente, perdón, en el inicio no sé si me tomó en cuenta, tuve algún problemita de conexión. sí, se le tomó en cuenta. Muchas gracias. Ya. Toribia Flores Wilca, Presente, Licen, muy buenas tardes. buenas tardes. ¿Hay alguien que no haya llamado en la lista? Bueno, hemos terminado la sesión el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Muchas Igualmente. gracias. Hasta otro día.